Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Zuleika Hernández, yo soy profesora de biología, pero en esta oportunidad vamos a dar la clase de Ciencias Naturales Integradas de 10º grado. Iniciamos. La clase del día de hoy es sobre las bases de la vida y yo espero que ustedes comprendan la importancia de los compuestos orgánicos e inorgánicos en el organismo, conociendo la naturaleza de la ciencia y los niveles de organización de los seres vivos. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué biología? ¿Qué estudia la biología? ¿Cómo están organizados los seres vivos? ¿Cuáles son las disciplinas en las que se apoya la biología? ¿Cuáles son los aportes de la biología? ¿Por qué la biología en las ciencias naturales integradas? Bueno, vamos a ver el siguiente video que nos muestra los aportes de la biología. La biología es el conjunto de conocimientos referentes al estudio de los procesos y fenómenos que ocurren en los seres vivos. Esta ciencia tiene como objeto de estudio la vida en sus diferentes manifestaciones, desde plantas y animales hasta los pequeños organismos que no se ven a simple vista. Para el estudio de los diferentes aspectos y manifestaciones de la vida, la biología se apoya de disciplinas más específicas. Se auxilia de la bioquímica para entender la composición y reacciones químicas relacionadas con los seres vivos. La ecología estudia la interacción de los organismos con su entorno. Se apoya de la botánica para estudiar las plantas, de la zoología para los animales y de la microbiología para las bacterias y otros microorganismos. La genética analiza la herencia biológica y la transmisión de material genético a través de la reproducción. Estos conocimientos permiten entender la evolución y adaptación de las especies. El estudio de la célula lo realiza la citología. Por su parte, la histología estudia los tejidos. La anatomía estudia la distribución de los órganos y sistemas que conforman un organismo, mientras que la fisiología estudia los órganos y los sistemas de los seres vivos. Con ayuda de la taxonomía, se clasifican las especies para facilitar su estudio y así tener registro de los cambios que sufren a lo largo del tiempo. Los avances en el estudio de la biología han ayudado a conocer el origen de enfermedades hereditarias a través del estudio del material genético, con el fin de prevenirlas o curarlas, entender el ciclo de vida de bacterias y virus para desarrollar medicinas y vacunas, diseñar acciones que disminuyan los niveles de contaminación ambiental causada por las actividades humanas, y así asegurar la conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales. Continúa en Pruébate y conoce más acerca del estudio de los seres vivos. Interesante, chicos, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar la clase, pero antes quiero recomendarles algunas herramientas de aprendizaje. Recuerden, mantener los apuntes organizados y al día. Aprenden técnicas de estudio, glosarios, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, todo eso los ayuda a ustedes a mantener su cuaderno de apuntes en orden y poder tener una organización en cuanto a las diferentes asignaturas y sobre todo la asignatura de Ciencias Naturales Integradas. Organízate y estudia con tiempo y constantemente. Aprovecha la internet, pero para buscar información y aclarar tus dudas. Construye un grupo de compañeros de estudio y tu nicho para estudiar. En tu casa busca un lugar silencioso, con un buen mueble, un escritorio, para que tú puedas estudiar y pon tus cosas en orden. Utiliza también palabras claves, subraya, usa resaltadores
y las notas de papel de colores también para que sea más atractivo tu cuaderno de apuntes y puedas acordarte de las palabras clave y los puntos clave de la clase. Bueno, ¿cómo estudian la vida los científicos? Bueno, nosotros utilizamos diferentes niveles para organizar la vida. En esta imagen nosotros vemos dos niveles grandes. Podemos hablar del nivel celular y del nivel de organización de la vida desde el punto de vista ecológico. En el nivel celular, tenemos que recordar que todos los organismos están compuestos de moléculas orgánicas y esas moléculas están formadas por átomos. El átomo representa una parte del elemento y que está compuesto de subpartículas, protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y forman el núcleo del átomo, y los electrones tienen carga negativa y giran en todas direcciones, pero siempre alrededor del átomo. Recuerden que el átomo es la parte del elemento que mantiene sus propiedades químicas. Cuando varios átomos se unen, forman moléculas. Y en el caso de la vida, las moléculas orgánicas son grandes. Las llamamos macromoléculas. Allí tenemos las proteínas, los lípidos, los carbohidratos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esas macromoléculas se encuentran en los organelos celulares. Allí ya empieza el nivel celular. Allí ya podemos empezar a hablar de vida. En el nivel celular, en este esquema, vemos la célula con el núcleo y algunos de los organelos. Este es un modelo. Cuando hay muchas células unidas o agrupadas y esas células tienen la misma función, a eso le llamamos tejido. Muchos tejidos distintos forman órganos y esos órganos con una función específica pueden formar sistemas de órganos. Así tenemos el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso. Cada uno de ellos, cada uno de los niveles que vamos viendo en forma ascendente involucra el otro. Y si vemos desde el punto de vista celular, el nivel más alto es el organismo, que contiene todos los sistemas de órganos. Vamos a esta parte de la imagen y aquí empezamos con la población, pero el nivel básico desde el punto de vista ecológico es la especie. La especie es aquel organismo que solo es capaz de reproducirse con uno igual a él, con el mismo ADN. Bajo esa premisa, entonces, tenemos que cuando en una región tenemos organismos de la misma especie agrupados, a eso le llamamos población. Luego, si esa población de especies se reúne o está en un mismo lugar con otras poblaciones de especies, ya tenemos una comunidad, porque además le agregamos todos los factores abióticos que están en el entorno. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, la atmósfera, el clima, el sol, que nos da energía lumínica y calórica, el suelo, el agua, que comprende los océanos y las aguas continentales. Luego de la comunidad tenemos el ecosistema, ¿okay? Y además de eso, cuando en el planeta tenemos regiones biogeográficas, esas regiones tienen límites que no son los mismos límites políticos que hacemos nosotros, las fronteras de los países, no. Las fronteras de las regiones biogeográficas están dadas por el tipo de vegetación y clima. A eso le llamamos bioma. Entonces, tenemos diferentes tipos de bioma. Tenemos bioma de tundra, que es muy frío, bioma de taiga, que es el bioma donde tenemos clima mucho más templado, bioma de bosque tropical, que
es el nuestro, bioma de bosque templado y demás. Todo ese conjunto de niveles desde el punto de vista ecológico conforman la biosfera, nuestro planeta donde estamos todos nosotros. Bueno, ¿y dónde están los virus? Los virus serán organismos, tienen vida. Bueno, vamos a ver el siguiente video donde nos presenta Big Man un experimento acerca de los virus. Virus, ente ultramicroscópico metabólicamente inerte que es un agente infeccioso y que se multiplica solo en las células de un huésped vivo. Ajá. Oh, ajá. Lo que ese hombre dijo fue que un virus es un ente, pero muy, muy pequeño, que provoca que otros enfermen. No solo a personas, los virus atacan a las plantas y animales, o hasta a otros gérmenes. Piensen en un virus que es algo como esto. Un verdadero virus es más pequeño, pero este les dará una idea general. El virus entra al cuerpo de algún modo y se une a células saludables. Oh, recuerden, las células son la parte más pequeña en ustedes. Los virus se insertan a sí mismos en las células, en lugares especiales llamados receptores. Por eso reciben al virus. Creo que necesito una célula. Oye, Ray, ¿me prestas una de tus células? Ah, gracias. Esto es muy celular de ti, Ray. Si esta célula es de tu cuerpo, hay una vaca allá que quiero presentarte. Los círculos que aquí vemos se llaman receptores. Los virus se unen a ellos así. Entonces el virus invade la célula y la persona enferma. Pero, por suerte, el cuerpo se protege contra los virus. Las células blancas del cuerpo producen algo llamado anticuerpos. Los anticuerpos son como soldados en el cuerpo. Los anticuerpos y sus células blancas entran en guerra con los virus y cuando estos ganan, ustedes se alivian. Pero algunos virus atacan tan rápido que ustedes se infectan antes que su cuerpo pueda elaborar anticuerpos para atacar. Es por eso que hay... no, en realidad pensaba en las vacunas. Hagamos una vacuna contra nuestros modelos. Quitaré este virus de la célula. Las vacunas se hacen con un virus destruido o con uno debilitado, o con una pequeña parte del virus. Como sea que se haga, bastará para engañar al cuerpo para que piense que lo están invadiendo. Las células blancas entran en acción y elaboran muchos anticuerpos. Veámoslo así. Una vez que tenemos estos anticuerpos, entran en alerta. Y en cuanto un anticuerpo detecta el virus, con que sí, ahí hay uno. Muy bien, anticuerpos, ¡ataquen! ¡Ajá! Pronto rodeen al virus. Toma eso. Y esto, y esto, y esto, y esto. Los anticuerpos lo tienen rodeado. Ahora no puede unirse a la célula. ¿Lo ven? No puede unirse a ella. No se sostiene. Para resumir, una vacuna es un truco que le juegan a su cuerpo. Lo engañan para que elabore anticuerpos, para que cuando aparezca el virus, no pueda infectar. Bien, los virus tienen diferentes formas. Ya estamos claros que los virus no están vivos. Necesitan un organismo para poder reproducirse y esa es una de las características básicas para saber si algo está vivo. Aquí en esta imagen tenemos un modelo de un virus. Lo importante de la imagen, porque los virus tienen muchas formas, pero lo importante es que ustedes vean que aquí en esta parte, esto se le llama cápsida, es como una cápsula, y adentro de esa cápsula está la información genética, que es el ARN o ácido ribonucleico. De este lado de la imagen, pues vemos el coronavirus. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones que nos brinda el MINSA, el Ministerio de Salud de Panamá, sobre los cuidados y la prevención del contagio.
El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social mantienen una coordinación efectiva para llevar a la ciudadanía toda la información necesaria ante cualquier enfermedad que se presente en el país. Para mantenerse informado, utilice solo los mensajes oficiales del Ministerio de Salud, los cuales puede encontrar tanto en las páginas web de la Caja de Seguro Social como del Ministerio de Salud. También es importante que si presentas síntomas de gripe o resfriado, te laves las manos con agua y jabón. Si no, utilices alcohol gel. Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable. Si no tienes disponible, utiliza el ángulo del antebrazo. Evita las aglomeraciones. Preferiblemente quédate en tu casa. Si los síntomas no mejoran, acude a tu instalación de salud más cercana. Para mayor información, visita las páginas de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Bueno, chicos, como vimos en las diapositivas anteriores, todos los organismos están compuestos de moléculas orgánicas. Vamos a ver ahora con un poco de detenimiento cada una de esas moléculas. Las moléculas orgánicas tienen un elemento principal y común en todas, que es el carbono y además el hidrógeno. Vamos a ver si puedo ampliar esto. Bien, qué bien funciona. Aquí vemos las principales moléculas biológicas, sus subtipos, algunos ejemplos y la función. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Dónde podemos encontrar los carbohidratos? Bueno, la función importante de los carbohidratos es que son fuente de energía para las células. La subunidad de los carbohidratos son los polisacáridos. Es una molécula que almacena energía en las frutas y en la miel. Tenemos, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la sacarosa, son moléculas que son carbohidratos. Los lípidos contienen alta proporción de carbono e hidrógeno y suelen ser polares e insolubles en agua. Tenemos diferentes tipos de lípidos: almidón, glucógeno, celulosa, aceite y grasa. ¿Para qué sirven los lípidos? Los lípidos almacenan energía en las plantas, en los animales, y también es material estructural en las plantas. ¿Okay? Los lípidos están formados de triglicéridos, cera, fosfolípidos y esteroides. Luego tenemos la proteína. Las proteínas son cadenas de aminoácidos y ellas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Sus subtipos principales son péptidos, polipéptidos, y podemos encontrar proteínas en la queratina, en la seda y en la hemoglobina. ¿Para qué sirven las proteínas? Bueno, hay distintos tipos de proteínas. Hay proteínas helicoidales, que es el principal componente del cabello o del pelo. Proteínas de hojas plegadas, beta, que son producidas por gusanos de sedas y arañas. Y también hay una proteína globular formada por 4 subunidades peptídicas y sirve para transportar oxígeno en los vertebrados. Y por último, tenemos los ácidos nucleicos, cuya subunidad son los nucleótidos. ¿Okay? Vamos a ver si... De este lado tenemos 2 tipos de reacciones químicas en las que participa el metabolismo. Unas son la condensación y el otro tipo de reacciones son la hidrólisis. En la condensación se construyen polímeros a través de monómeros. Vamos a utilizar esto para ampliar y ver mejor la reacción. Qué bien. Aquí lo importante es que ustedes vean, esta es una doble reacción. La de arriba es la condensación hacia allá y en dirección contraria sería la hidrólisis.
Aquí hay dos monómeros que son unidades pequeñas de moléculas grandes. La unión de dos monómeros en una reacción de condensación en presencia de una enzima. Las enzimas son proteínas y funcionan como catalizadores de una reacción, o sea, bajan la energía de activación y aceleran la reacción. Entonces, dos monómeros, la unión de dos monómeros en presencia de una enzima en una reacción de condensación dan como resultado un dímero, o sea, un compuesto orgánico más grande. Y un polímero o un dímero en este caso, en presencia de enzimas, la reacción es hidrólisis, o sea, la reacción contraria a la condensación. Como resultado, pues entonces da dos monómeros. O sea que en la condensación se unen los monómeros y en la hidrólisis hay una ruptura de la molécula para entonces tener monómeros o unidades más pequeñas de la misma. Bien, tenemos otras moléculas orgánicas y vamos a ver, no vamos a entrar tanto en la parte bioquímica de la misma molécula, pero ustedes necesitan comprender un poco cómo están compuestas. Entonces, tenemos aquí carbohidratos. Los carbohidratos los podemos dividir en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Un ejemplo de monosacáridos, que son carbohidratos simples, es la glucosa. Esta es la fórmula molecular de la glucosa. Luego tenemos los disacáridos, que son dos monosacáridos juntos. Aquí tenemos dos moléculas de glucosa juntas, forman la sacarosa. Y los polisacáridos son cadenas de... Ajá, ahora sí se amplió. Miren esto, son cadenas de monosacáridos. Aquí tenemos una molécula de glucosa y así. Bueno, ¿dónde encontramos polisacáridos? En la celulosa. La celulosa es el componente principal de la pared celular en las células de las plantas. También tenemos almidones, glucógeno y quitina, que es el componente principal del esqueleto en los insectos. Bien. En los lípidos tenemos las grasas, que son triglicéridos, y las ceras, que son hidrofóbicas. ¿Dónde tenemos lípidos a nivel celular? En la membrana plasmática. Aquí, esta es la membrana plasmática o membrana celular de cualquier célula, una célula típica. Estos puntos rojos que ustedes ven aquí son los fosfolípidos, o sea, son lípidos con grupos fosfatos. Y estas estructuras azules son las proteínas. Entonces, como ustedes ven, hay una doble capa de fosfolípidos. Eso indica que solo hay algunas moléculas orgánicas que pueden pasar a través de la membrana. Bien. Bueno, otras de las moléculas orgánicas importantes, ya vimos los carbohidratos, vimos los lípidos, están las proteínas y los ácidos nucleicos. Las proteínas están formadas por péptidos y polipéptidos. Aquí hay un ejemplo de dos péptidos como la glicina y la alanina. Cuando se unen estos dos péptidos, forman un dipéptido a través de un enlace peptídico. Y esta es la glicilalanina, ¿okay? Solamente para que conozcan cómo son esas reacciones. Y de este lado tenemos entonces los ácidos nucleicos, cuya unidad básica son los nucleótidos. Esta estructura que vemos aquí es el
ácido ribonucleico. Como ustedes ven, hay una cadena de nucleótidos. Este que está aquí en blanco es un nucleótido que está compuesto de una azúcar pentosa, en este caso la ribosa, una base nitrogenada, que en este caso es el uracilo, y un grupo fosfato. Y así viene otro nucleótido y otro nucleótido, formando la cadena de nucleótidos, que es el ácido nucleico, el ácido ribonucleico. Esto que les muestro acá son las bases nitrogenadas, que son parte de los ácidos nucleicos. Las podemos agrupar en dos. Están las pirimidinas y las purinas. Las pirimidinas tenemos la citosina, la timina y el uracilo. Y en las purinas tenemos la adenina y la guanina. Okay. Bueno, una vez que ya conocemos cómo son las moléculas orgánicas, entonces vamos a ver las células. Miren, los organismos están divididos de acuerdo al tipo de célula en dos grandes grupos, los organismos procariotas y los eucariotas. Tienen una diferencia básica y característica, y es que en los organismos procariotas el material genético hereditario está esparcido en todo el citoplasma. Esto que ven aquí es un dibujo de una bacteria típica que tiene prolongaciones de su pared celular, como fimbrias, puede tener flagelo, tiene membrana celular y dentro de su citoplasma tenemos entonces el ARN ribosomal o el material hereditario esparcido en toda la célula. Sin embargo, en las células eucariotas es distinto porque las células eucariotas tienen membrana nuclear, o sea que el material genético está encerrado o delimitado en una membrana. Aquí nosotros podemos ver claramente que este es el núcleo de una célula animal. Este es un dibujo de una célula animal y acá está el núcleo de una célula vegetal. Vamos a ver un video que amplía con imágenes lo que acabo de decir. La célula eucariota cuenta con núcleo definido y organelos con funciones especializadas. El núcleo es el organelo responsable de resguardar el material genético de la célula y está protegido por su propia membrana. Los organelos son estructuras que contribuyen a realizar las funciones de la célula. Con ayuda de los organelos, la célula realiza tres funciones básicas: nutrición, respiración y relación con el medio. En las células eucariotas, la presencia de ciertos organelos depende del tipo de célula, animal o vegetal. Los organelos exclusivos de las células de tipo animal son los cilios, que permiten a la célula desplazarse a través de los fluidos que la rodean. Los flagelos, que tienen la misma función que los cilios, aunque son más largos y permiten a la célula desplazarse en medios acuosos. Los centriolos son microtúbulos que dan forma a los cilios y los flagelos. Durante la división celular, son el conducto para el paso de cromosomas. El conjunto de microtúbulos se denomina uso acromático. Los organelos que solo se presentan en las células vegetales son la vacuola central, que sirve como un almacén de agua. Puede ocupar un gran espacio dentro de la célula, lo que la ayuda a mantener su rigidez. Los cloroplastos, que contienen lípidos, aminoácidos y pigmentos necesarios para la fotosíntesis. La pared celular rodea la membrana y brinda protección y soporte a la célula. Los organelos que se presentan en ambos tipos de células son el citoplasma, que es la parte acuosa donde conviven los demás organelos para llevar a cabo los procesos propios de la célula. La membrana rodea a toda la célula.
permite la entrada de sustancias vitales y bloquea el acceso a las dañinas. El núcleo es el responsable de resguardar el material genético y al nucleolo. El nucleolo regula el ciclo celular y ayuda a sintetizar ribosomas. Los cromosomas contienen el material genético o ácido desoxirribonucleico, mejor conocido por las siglas ADN. Solo se pueden observar durante el proceso de reproducción celular. La envoltura nuclear es la membrana del núcleo y controla la entrada y salida de materiales entre el núcleo y el resto de la célula. La mitocondria es la que produce la energía que requiere la célula para realizar sus funciones vitales. Las vacuolas son las encargadas de transportar las sustancias que genera la célula de un organelo a otro, para su transformación o desecho. El aparato de Golgi está formado por varias cisternas donde circulan las vesículas encargadas de transportar sustancias que después de procesos químicos se transforman en proteínas que son usadas dentro y fuera de la célula. Este aparato genera ribosomas que son los encargados de ayudar a digerir y sintetizar proteínas. El retículo endoplásmico es un sistema compuesto por sacos y túbulos que sintetizan proteínas, lípidos y otros componentes. Los lisosomas son diminutas esferas que se encuentran a lo largo del citosol y ayudan a digerir enzimas. El citoesqueleto mantiene la forma de la célula y facilita que varias células se unan para formar tejidos. Conocer las diferencias entre la célula animal y vegetal te ayudará a explicar por qué los organismos vegetales son diferentes en su estructura y funcionamiento respecto a los organismos animales, así como a comprender funciones como la mitosis, meiosis y la regeneración de tejidos. Continúa explorando Pruébate para conocer más temas de biología. Bueno, como ven, la célula es una unidad compleja que tiene organelos, que tienen cada organelo con funciones específicas, ya sea para metabolizar o para excretar sustancias de desecho de la célula y demás, dependiendo del tipo de célula. Todo esto llevó a los científicos a proponer, en el caso de Rudolf Virchow, la teoría celular, que dice: todo organismo vivo se compone de una o más células. Eso quiere decir que la célula es la unidad básica y estructural de los seres vivos. Los organismos vivos más pequeños son unicelulares, o sea, microscópicos. Hay organismos que son una célula, pero también hay organismos que son pluricelulares, están formados por muchas células. Los tenemos que no se pueden ver, o sea que se necesita un microscopio para ver un organismo pluricelular, pero también los tenemos macroscópicos, que se pueden ver a simple vista, con una lupa, o bueno, como por ejemplo la secuoya, que es uno de los árboles más grandes que tenemos. Y el último enunciado es que todas las células surgen de células preexistentes. Esta teoría Rudolf Virchow la lanzó a finales del siglo XVIII, donde dijo que todo animal aparece como un conjunto de unidades vitales y cada una de las cuales contiene todas las características de la vida. Vamos a ver un video acerca de la historia de la teoría celular. La teoría celular se conforma por un conjunto de postulados realizados por diversos científicos, que estudiaron la célula e identificaron características comunes de esta. La célula es la unidad mínima funcional de la vida. Su estudio se dio gracias a la invención del microscopio. En 1839, el zoólogo Theodor Schavan y el botánico Jacob Slendan plantearon los primeros dos postulados de la teoría. El primero dice que la célula es la unidad estructural de todo ser vivo y que todos los organismos están formados por células. El segundo postulado señala que la célula es capaz de realizar las funciones vitales de cualquier ser vivo, las cuales son
la nutrición, reproducción y relación con el medio que las rodea. Para 1858, el patólogo Rudolf Virchow complementó esta teoría con un tercer postulado. Este dice que la célula es la unidad de origen, por lo que toda célula proviene de una anterior y se reproducen mediante la división celular. Para estudios relacionados con la genética, se contempla un cuarto postulado, planteado por el zoólogo Gösta Edvig en 1876. Este sostiene que la célula es la unidad genética de todo ser vivo, ya que en ella está contenido el material genético heredable. Estos postulados permiten entender los principios generales bajo los que se rigen las células y la vida. Los postulados de la teoría celular sentaron las bases para investigaciones posteriores, que han permitido conocer más acerca del microscópico mundo de las células. Continúa descubriendo más de temas de biología en pruébate.org. Bueno, y hoy día podemos distinguir algunas características que nos dicen que algo está vivo. Una de ellas es la organización y es lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, cómo los científicos han organizado la vida de acuerdo a diferentes niveles de organización. La materia activa y la complejidad organizada. Mantienen de manera activa la complejidad organizada. Otra característica es el metabolismo, o sea que adquieren y usan materiales y energía. La homeostasis es todo aquel proceso que mantiene el ambiente interno dentro de los límites requeridos para sostener la vida. El crecimiento, bueno, tiene que ver con el aumento de tamaño del organismo a través de la reproducción celular y la reproducción, que son las nuevas versiones de organismos progenitores con características heredables. Respuesta es la capacidad que tiene el organismo de percibir y responder a estímulos externos. Y la evolución, que es el cambio de ADN que ocurre en una población a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos además la selección natural y las mutaciones que influyen en la evolución. En este dibujo podemos ver cómo fluye la energía en los organismos. La mayor parte de la energía que se utiliza en este planeta proviene del Sol, ya sea en forma de calor o energía lumínica, que es utilizada en las plantas a través del proceso de fotosíntesis. Esa es la energía que activa ese proceso, donde ellas excretan oxígeno. Ese oxígeno va a la atmósfera y es el que nosotros necesitamos para vivir. O sea que sin las plantas no podemos vivir, nosotros, por lo menos los consumidores. Luego de eso, esa energía almacenada, porque las plantas, a través del proceso de fotosíntesis, ellas elaboran sus propios nutrientes, la glucosa y los carbohidratos. Quiere decir entonces que las plantas podemos clasificarlas como organismos autótrofos. ¿Qué significa eso? Que son capaces de elaborar sus propios nutrientes. Los demás organismos, todos somos consumidores o heterótrofos, o sea que nosotros necesitamos buscar nuestros nutrientes en otros organismos, ya sean herbívoros o en las plantas u otros carnívoros. Luego, a través de la respiración celular, se libera la energía almacenada en las moléculas de glucosa que son consumidas por los carnívoros o los herbívoros y liberan dióxido de carbono y agua y sigue el ciclo. Esa energía se sintetiza, esa energía es sintetizada con las moléculas orgánicas y sirve para otras actividades de los organismos como la homeostasis, crecimiento y reproducción y demás. Bueno, vamos a ver un poquito qué es esto de crecimiento. Ya les dije anteriormente que el crecimiento es el aumento celular. Eso nos lleva a un aumento de tamaño.
Y la reproducción está ligada al crecimiento porque es la multiplicación de células. Vamos a ver un video que nos explica qué es esto de reproducción. Hay dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Veamos. La reproducción es un proceso biológico que permite a los seres vivos crear nuevos organismos y así preservar su especie. Existen dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual. La reproducción asexual ocurre cuando un organismo es capaz de multiplicarse a sí mismo y originar individuos nuevos, por lo que sus descendientes tienen la misma información genética, como ocurre en la división binaria, la división múltiple, la gemación, la fragmentación y la partenogénesis. La división binaria o bipartición ocurre cuando la célula se alarga y divide su núcleo y citoplasma para crear dos nuevas células idénticas a la célula original. La división múltiple o esquizogonia es cuando el núcleo se fragmenta en varias partes y después cada célula desarrolla su propia membrana que le sirve de protección cuando se separa de la célula original. En la gemación, la célula original forma extensiones en su membrana, llamadas yemas, en las cuales se generan nuevas células, como ocurre con la hidra de agua. La fragmentación ocurre cuando una parte de un organismo se separa, y esa sección es capaz de generar un nuevo ser vivo, como la estrella de mar y algunas plantas. La partenogénesis es el desarrollo de un individuo a partir de una célula sexual femenina que no ha sido fecundada. La reproducción sexual se caracteriza por el intercambio o combinación de material genético contenido en los gametos o células sexuales. Este intercambio ocasiona diferencias en los descendientes respecto a sus progenitores, lo que se conoce como variabilidad genética. Este tipo de reproducción se puede dar con uno o dos progenitores. La fecundación es la unión de dos células sexuales llamadas gametos, una masculina con una femenina. Este proceso puede ser interno, como en el caso de los mamíferos, o externo, como en la mayoría de los reptiles y anfibios. El hermafroditismo es cuando un solo individuo posee órganos reproductores femeninos y masculinos. Puede reproducirse por autofecundación, como es el caso de algunas plantas, o bien por fecundación de un gameto proveniente de otro organismo, como lo hacen las lombrices y los caracoles. Un caso excepcional es la alternancia de generaciones, que es un tipo de reproducción que se presenta en la mayoría de las plantas con flores. Esta forma de reproducción cuenta con una fase sexual donde se crean gametos y otra fase asexual donde generan esporas, que son células vegetales que se desprenden de la planta y tienen la capacidad de dividirse y crear un nuevo organismo. En el caso específico del ser humano, este se reproduce de manera sexual por fecundación interna con la unión de un espermatozoide y un óvulo, ambos producidos por los aparatos reproductores masculino y femenino respectivamente. Conocer sobre la reproducción te ayudará a entender las diversas formas que tienen los seres vivos para perpetuar su especie y comprender que sin la reproducción sería imposible hablar de adaptación, evolución y diversidad de especies. Conoce más temas de biología en pruébate.org. Y eso es lo que hace la diversidad de organismos que tenemos en este planeta. Por esa razón, entonces, tenemos que organizarlos y clasificarlos. Y en este caso, los biólogos tenemos este tipo de clasificación. Tenemos tres dominios: bacteria, arquea y eucaria. ¿Okay? Vamos a ver este cuadro. Aquí vemos los reinos en los que están los diferentes dominios. El tipo de célula que ocupa cada reino, el número de células y la forma de obtención de energía. En el dominio bacteria no tenemos un reino definido todavía. Todas las células son procariotas, todas son unicelulares, pero ahí sí tenemos células u organismos autótrofos y heterótrofos. Su manera de obtener energía es a través de la absorción de nutrientes. En el dominio arquea no tenemos todavía reinos definidos, pero las células todas son procariotas, o sea que no tienen membrana nuclear, son todos unicelulares y la forma de obtener energía es heterótrofa, o sea, absorción. Y en el dominio eucaria, ahí están los otros reinos, el reino hongo, planta, animal y los protistas, que todavía hay otros reinos que están
incluyéndose aquí. Esto está en estudio. Allí tenemos desde hongos, plantas y animales, todas son células eucariotas. En el reino hongo y plantas, todos son multicelulares. Y en el reino hongo, por ejemplo, su forma de obtener energía es a través de la absorción, son heterótrofos. Las plantas no, las plantas son autótrofas, o sea que ellas son capaces de elaborar sus propios nutrientes. Y los animales son multicelulares. Nosotros tenemos que ingerir alimentos, somos heterótrofos. Y los protistas, bueno, ahí sí tenemos unicelulares y multicelulares. Y hay diversas formas de obtener energía, ya sea autótrofos y heterótrofos. Aquí tenemos, para terminar, un árbol donde vemos los dominios y los reinos. Aquí tenemos el dominio bacteria, el dominio arcae y los eucaria, donde tenemos los 4 reinos ya conocidos. Animales, donde estamos nosotros, los hongos, vegetales y protistas. Es importante que recuerden que nosotros somos organismos. Ya vieron las características de la vida, entonces estamos vivos. Y si estamos vivos, de acuerdo a la organización de los seres vivos, nosotros no somos protistas, no somos plantas, no tenemos clorofila, tampoco somos hongos, entonces somos animales. ¿Okay? ¿Cuáles son los puntos clave que deben recordar de esta clase? Los niveles de organización, empezando con la célula de la vida. Célula, tejido, órgano, sistema de órganos, organismo, población, ecosistema, bioma y biosfera. Todos los organismos consisten en los mismos tipos de moléculas: proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Los seres vivos tienen características en común: organización, metabolismo, homeostasis, respuesta, reproducción y evolución. Existen 2 tipos básicos de células: procariotas y eucariotas. La teoría celular indica 3 principios. Todos los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad básica de la organización de la vida y toda célula se ha organizado a partir de otra célula por división de esta. Las partes fundamentales de la célula básicas son el núcleo, la membrana y el citoplasma. Y por último, bueno, los biólogos utilizamos esquemas de clasificación jerárquica con una serie de categorías taxonómicas desde especie, dominio, y cada categoría en orden ascendente tiene elementos específicos de cada una. Recuerden, chicos, que el aprendizaje es una conquista personal, pero la educación es responsabilidad de todos. Esta clase la pueden ver en la página web de CERTV, y si quieren hacer algún contacto conmigo para alguna pregunta, pues aquí está la dirección y las redes sociales donde me pueden contactar. Muchas gracias, hasta pronto, nos vemos en la siguiente clase.